Luisa, yo tengo la impresión de que esa reunión de Ginebra, que fue muy publicitada nacional e internacionalmente, forma parte de esa maniobra contra el país. Fíjate tú, yo creo que hay un formato en esas reuniones, ¿no? La oposición o sectores de la oposición facilitan los insumos y unos funcionarios, generalmente burócratas, atornillados en sus cargos desde hace mucho tiempo, aceptan esos insumos y la defensa que puede hacer el país es prácticamente desoída, ¿no? No tomada en cuenta. Yo tengo bastante información al respecto. Tú que fuiste la protagonista central de ese episodio, eras jefe de delegación, ¿qué impresión sacas y qué conclusiones sacas? Sí, primero que yo considero que fue un éxito la presencia nuestra en Ginebra. Nosotros aportamos abundante información transparente, o sea, mostramos los resultados del trabajo que se ha venido haciendo en cuanto a los derechos civiles y políticos. Parece que les resbaló a los funcionarios. Sí, bueno, pero nosotros manifestamos también, te voy a hablar por mi caso, yo creo en esos espacios y esos espacios no se pueden perder. Espacio que tú pierdes, que tú abandonas, lo ganan otros. Entonces, tú debes mantener la presencia en los distintos espacios internacionales. Entonces, nosotros brindamos toda la información transparente. Pero en el marco de una gran desventaja, desde luego. Sí, indudablemente. Porque lo que trasciende es lo negativo. No, y sobre todo, José Vicente, que el espacio para formular las preguntas es muy amplio. Y el espacio para responder, o el tiempo para responder, es muy reducido. Ahí está la trampa. Sí, entonces habían preguntas, respuestas que se daban y nuevamente se insistía en la pregunta. Indudablemente que hay una serie de desventajas, pero con todo eso tú no puedes perder los espacios. Nosotros, una de las afirmaciones que yo hice es el deseo de mantener un diálogo constructivo en esos espacios, pero que se valore y que se aprecie la información que nosotros suministramos. Entonces, ahora... Pero la información inducida dice todo lo contrario. La actitud ofensiva del Estado ante la ONU impidió generar el diálogo. Mira, fíjate que cuando terminó la reunión, todos los... yo no te voy a decir que los 18, pero la mayoría de los representantes del comité, allí hay 18 representantes designados, y empezando por el presidente, que es un argentino, se me acercaron concretamente a mí para señalarme sobre algunas afirmaciones que nosotros hicimos allí, avances en materia de derechos humanos, sobre todo los grupos más vulnerables, indígenas, niños, niñas, adolescentes, sexodiversidad, que también fue abordado. Una de las voceras nuestras que acudió, parte de la comisión, lo expuso muy bien. Por cierto que hubo un evento que me llamó mucho la atención, la viceministra de los pueblos indígenas, ella se llama Clara, ahorita no me viene el apellido, le correspondió hablar sobre los pueblos indígenas. Y ella manifestó muy jocosamente, que me produjo mucha gracia, bueno, nosotros a través de 500 años nadie nunca se preocupó por nosotros. Ahora ustedes se están preocupando, de verdad que agradecemos la preocupación de ustedes. Qué bueno que está dentro de la agenda de sus preocupaciones. Que le quedó muy bien, ¿no? Porque ciertamente tú sabes cómo ha sido el desprecio por los pueblos indígenas. Y yo creo en general que realmente fue un éxito la presencia nuestra allá. Se aclararon algunas dudas, nosotros informamos. Ahora falta ver si los aportes que nosotros llevamos son tomados en consideración para el informe que ellos deben elaborar. ¿Tiene fallas del Ministerio Público? Bueno, como todo, sí. Yo creo que el sistema de justicia... No me generalice. El Ministerio Público, sí. Yo creo que se requieren más fiscales, se requiere más preparación. Tú sabes que esto tiene que empezar por la idoneidad de la persona que está frente a una función, la capacitación,
Entonces es un seguimiento permanente que hay que hacer en eso. Hay que crecer, aumentar el número de fiscales, aumentar los laboratorios. Yo estoy trabajando para realizar un centro de investigación forense o algo así como una morgue. Ya tenemos todo el proyecto, un proyecto de verdad bien grande, un gran proyecto que tenemos. Hay responsabilidades de fiscales del Ministerio Público en el retardo procesal. Sí, esta responsabilidad es de todo y hay que asumirla responsablemente, porque tú no puedes decir que la responsabilidad es del otro. Acuérdate que esto es un sistema, funcionamos todos bien, al mismo ritmo, o lamentablemente la maquinaria va a estar lenta. Y yo creo que ¿Dónde eso, falla más ese sistema? bueno, hay una serie de aspectos, la realización de las audiencias, que traen como consecuencia el retardo procesal, por las causas que sean, pero las audiencias tienen que realizarse en la oportunidad que son convocadas, y allí deben estar presentes todos los actores, los órganos de prueba, el Ministerio Público, los tribunales, el traslado si la persona está privada de libertad. ¿Hay esa comunicación, hay esas reuniones? Bueno, inicialmente teníamos unas reuniones, en los últimos días no se ha dado, o en los últimos meses no hemos tenido esas reuniones, pero sí hay un equipo del sistema de justicia penal que se reunía periódicamente en la vicepresidencia. Ahí articulábamos para que funcionara. Yo creo que eso hay que reactivarlo. Es necesario, es importante hacerlo. ¿Hay seguimiento? Del Ministerio Público, un seguimiento permanente. Yo he creado equipos de seguimiento. Si tú no haces el seguimiento al trabajo de tus funcionarios, eso no va a marchar. Y el seguimiento tiene que ser diario, permanente, constante, sistemático, con datas, o sea, y evaluando por qué razón, evaluando las curvas, ¿no?, que se presentan, por qué aquí subimos, por qué bajamos. Yo tengo un equipo dedicado exclusivamente a eso, hacer el seguimiento con las estadísticas, con las cifras de cada una de las actuaciones que realizan los fiscales y directores en el Ministerio Público. Cambiamos de tema. Guyana. Venezuela tiene, lamentablemente, una situación que te la resumo. Vecinos incómodos, por decirlo menos, ¿no? Ahora salta el problema de Guyana, ¿no? Sí. Un discurso muy bueno el del presidente Maduro ante la Asamblea Nacional. Estuvo contundente, sí. Sí, muy... Muy claro, ¿no? Sí. Históricamente y con mucha habilidad política. Sí, sí. La verdad que... Pero ¿qué piensa Luisa como ciudadana y Luisa como fiscal general de la República sobre el tema ese? Coincido en la opinión como fiscal y como ciudadana. El diferendo con Guyana lo vamos a resolver por la vía del derecho internacional y el rescate del Esequibo lo vamos a hacer por la vía de la paz. Y eso es. Yo creo que muchas personas estaban esperando a lo mejor que el presidente Maduro tuviera un discurso distinto a lo que él siempre ha predicado, la paz. Y si, ¿no?, el vecino no sigue escalando y en materia de provocaciones. Yo confío en que no, y bueno, indudablemente que eso corresponderá al Ejecutivo Nacional, que es el que maneja la política internacional nuestra, tomar una decisión, pero el llamado que se hizo a Ban Ki-moon para que se abocara a llamar a las partes, y ¿cómo se llama la figura esa? El buen oficiante. El buen oficiante, indudablemente que hay que designar uno para resolver ese tema. En el acuerdo de Ginebra. Sí, pero desde ya nosotros nos incorporamos. ¿Y tú dirás, ¿y cómo es la incorporación del Ministerio Público? Y sobre todo que nosotros tenemos una función distinta. Nuestra función va a ser informativa. Yo quisiera que por lo menos todos los funcionarios del Ministerio Público manejaran muy bien este tema. Vamos a hacer un foro el próximo miércoles. Va a estar Pompeyo Torrealba, que es una persona que maneja muy bien este tema. Vamos a invitar a la canciller, si su tiempo, su apretada agenda se lo permite, ojalá nos pudiera acompañar. Pero para abordar este tema, porque como hubo como un letargo donde el tema durmió por mucho tiempo, entonces es bueno refrescar los conceptos. Y por eso en el discurso del presidente hubo temas importantes
que hay que escribir y difundirlos para que todo el país conozca cuál es el problema, cómo es el problema, cómo se manejó el problema, para poder emitir opinión al respecto. Entonces nosotros tenemos un ciclo de foros y de charlas para el personal, para los funcionarios del Ministerio Público, para los familiares de los funcionarios, para manejar bien este tema. Para nosotros, indudablemente... Tú sabes que yo creo, y perdón que te interrumpo, que con motivo del discurso del presidente, increíble, surge un atisbo de diálogo. Y sectores de la oposición se han sumado en el respaldo a la posición del Estado venezolano. No podría ser de otra manera, es que tiene que ser de esa manera. Pero ante la irracionalidad de muchos personajes que están en la oposición, se podía pensar que iban a actuar como han actuado en otras oportunidades. Afortunadamente no. Sí, pues esto es un tema que convoca a todos. Y fíjate que históricamente todos los gobiernos han hecho algo por rescatar ese espacio que es nuestro. Sí. Entonces... Pero muchas veces no se reconocía eso. Sí, no se reconocía, es correcto, pero mira... Porque hubo gente en la Cuarta República que tuvo posiciones muy claras. Sí, sí, claro. Lamentable, ¿no? Y ahora se les reconoce eso. Sí. Reconocimiento a Falcón Briceño como canciller, que fue determinante en el Acuerdo de Ginebra. Claro, sí. Sí. Pero otros que lamentablemente han asumido posiciones contra la patria, porque asumir una posición contraria en este momento y en aquel era ir contra la patria. Claro. Otro tema, elecciones. Ya nos estamos preparando para las elecciones. Para las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, el Ministerio Público siempre diseña un plan operativo. Ya conversamos personalmente conversé con el ministro de la Defensa, porque el Plan República corresponde a la Fuerza Armada. Entonces nosotros articulamos siempre con el Comando Estratégico Operacional, primero para actualizarnos en materia de legislación electoral, es decir, cuáles son las conductas que son constitutivas de delitos. Como el que tiene que actuar es el Plan República, todos los funcionarios que van a estar allí deben tener claridad cuáles son las conductas que son constitutivas de delitos. Entonces, nosotros hacemos como un refrescamiento, porque en este país han habido muchas elecciones. Nosotros somos especialistas en materia electoral, todo el país. Entonces, hacemos un refrescamiento y también trabajamos sobre los cursos de actas policiales, porque son los funcionarios del Plan República quienes tienen que levantar las actas policiales que van a ser remitidas al Ministerio Público. Entonces, también hacemos ejercicios prácticos para que no haya ninguna duda, para que haya transparencia también en cuanto a los procedimientos que se levanten en materia penal durante las elecciones, porque el Estado venezolano lo que quiere es absoluta transparencia, claridad y paz en estas próximas elecciones. ¿Y no se plantean ustedes el gran delito electoral que es desconocer un resultado electoral? Mira, nosotros estamos preparados para todo y lo hemos demostrado. No sé si recuerdas cuando se realizaron las elecciones que resultó ganador el actual presidente Nicolás Maduro, hubo un desconocimiento y la actuación del Ministerio Público en ese momento fue determinante para lograr la paz y la estabilidad en el país. Entonces, mira, nosotros estamos preparados para todo. De verdad que allá hay un equipo en el Ministerio Público de primera línea, con un alto nivel y conocimiento en la materia penal. Entonces, Luisa, ya hay voces nacionalmente e internacionalmente que están denunciando un fraude. Eso parece que está en el ADN de la derecha. Posición adelantada jugando. Sí. Bueno, guerra anunciada no mata soldados, ¿no? Claro. Si son voceros calificados como son en el exterior, Vargas Llosa, por ejemplo, uno. Y aquí, voceros de la MUD, que plantean abiertamente que viene un fraude electoral. Sí, mira. No es un dilema eso. Sí, pero fíjate, ¿Cómo se va a actuar? Bueno, vamos a esperar qué va a pasar, porque yo no te pudiera asegurar que vamos a hacer
vamos a tener determinada actuación si no sabemos qué va a ocurrir. Yo estoy convencida de que todos los venezolanos, y yo parto de la buena fe, que todos los venezolanos van a respetar el resultado del árbitro, que no es otra cosa que la voluntad del pueblo. Porque el árbitro nos dice a nosotros cuál fue la voluntad del pueblo. Pero hasta ahora hay lagunas, reiteradas lagunas. Sí, correcto. ¿Tú dices lagunas en qué sentido? De no reconocer, Bueno, de denunciar fraude. pero te quiero decir que yo conservo la esperanza de que todos los venezolanos, todos, van a respetar el resultado. Si no, una vez más va a quedar demostrado que quienes participan en la contienda solamente lo respetan si lo favorece. Eso no puede ser. Eso es como una mesa de negociación. Si yo me siento en una mesa contigo a negociar, yo no puedo imponer mis criterios. Tiene que haber ceder parte y parte igualmente. Así sucede en unas elecciones. Ahí no hay otra opción. O ganas o pierdes. Porque segundo lugar no hay, ¿no? Entonces, tú tienes que admitir si ganaste y aceptarlo, y también si pierdes tú tienes que admitirlo. A lo mejor es parte de esa campaña que yo te estoy diciendo, de que, bueno, preparan, abonan el terreno para legitimar o cualquier agresión, cualquier arremetida contra el Estado venezolano. Pero en todo caso, mira, aquí hay un pueblo fortalecido, unas instituciones con fuerza. Por eso yo decía que es importante que quienes están al frente de los poderes públicos y los altos funcionarios llenarse de fortaleza y entereza para soportar cualquier batalla que venga, porque estas son batallas que se libran. Entonces tenemos que, el Estado venezolano, el pueblo venezolano tiene que salir victoriosa en esta próxima batalla, porque esta es una batalla del pueblo. Quien va a votar es el pueblo y quien va a decir y decidir es el pueblo. Y nosotros tenemos que respetar la voluntad del pueblo, el soberano. Muy bien. Dios te oiga. Bueno. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti. Una pausa y al regresar los confidenciales. Que yo hice es el deseo de mantener un diálogo constructivo en esos espacios, pero que se valore y que se aprecie la información que nosotros suministramos. Entonces, ahora pero la información inducida dice todo lo contrario. La actitud ofensiva del Estado ante la ONU impidió generar el diálogo. Mira, fíjate que cuando terminó la reunión, yo no te voy a decir que los 18, pero la mayoría de los representantes del comité, allí hay 18 representantes designados, y empezando por el presión transparente, o sea, mostramos los resultados del trabajo que se ha venido haciendo en cuanto a los derechos civiles y políticos. Parece que les resbaló a los funcionarios. Sí, bueno, pero nosotros manifestamos también, te voy a hablar por mi caso, yo creo en esos espacios y esos espacios no se pueden perder. Espacio que tú pierdes, que tú abandonas, lo ganan otros. Entonces, tú debes mantener la presencia en los distintos espacios internacionales. Entonces, nosotros brindamos toda la información transparente. Pero en el marco de una grande atornillados en sus cargos desde mucho tiempo. Aceptan esos insumos y la defensa que puede hacer el país es prácticamente desoída, no tomada en cuenta. Yo tengo bastante información al respecto. Tú que fuiste la protagonista central de ese episodio, eras jefe de delegación, ¿qué impresión sacas y qué conclusiones sacas? Sí, primero que yo considero que fue un éxito la presencia nuestra en Ginebra. Nosotros aportamos abundante información. Luisa, yo tengo la impresión de que esa reunión de Ginebra, que fue muy publicitada, nacional e internacionalmente, forma parte de esa maniobra contra el país. Fíjate tú, yo creo que hay un formato en esas reuniones, ¿no? La oposición o sectores de la oposición facilitan los insumos y unos
funcionarios, generalmente burócratas, ventaja, desde luego. Sí, indudablemente. Porque lo que trasciende es lo negativo. No, y sobre todo, José Vicente, que el espacio para formular las preguntas es muy amplio y el espacio para responder o el tiempo para responder es muy reducido. Ahí está la trampa. Sí, entonces habían preguntas, respuestas que se daban y nuevamente se insistía en la pregunta. Indudablemente que hay una serie de desventajas, pero con todo eso tú no puedes perder los espacios. Nosotros, una de las afirmaciones